los tenemos que organizar en tablas, ¿no? Ya habíamos armado tablas de distribución de frecuencias, tabla de distribución de frecuencias, como la que están viendo acá, ¿sí? Ahí tenemos una tabla de distribución de frecuencias donde tenemos los valores puntuales de la variable y las respectivas frecuencias, ya sea la absoluta, la relativa o la acumulada. Pero también podemos agrupar los datos en clases. Entonces a la variable la trabajamos en intervalos y aparecen tablas como la que tienen a continuación. Una tabla agrupada en clases o en intervalos. Entonces la variable ya no la tenemos con los valores puntuales, sino la tenemos en clases o en intervalos, con lo cual se pierde precisión. Dijimos que al trabajar con clases se pierde precisión. Entonces fíjense en que la frecuencia absoluta ya no indica lo mismo que antes. Porque en el anterior caso, la frecuencia absoluta me decía exactamente cuál era el valor de la variable. Acá me dice cuántos datos hay en cada clase. Fíjense que si yo quisiera interpretar esta tabla que están viendo, yo podría decir que hay 20 personas, voy a la columna de frecuencia absoluta, ¿no? Hay 20 personas que tienen entre 0 y 10 años. Hay 40 personas que tienen entre 10 y 20 años. ¿Sí? Es decir, perdemos precisión. Yo ya no sé si exactamente tienen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 8 años. Sé que hay entre 8 y 10, sé que hay 20 personas. Entre 20 y 30 años, sé que hay 30 personas. Esa es la información que me brinda una tabla cuando trabajo con datos agrupados. Entonces, perdemos precisión. Por supuesto que la frecuencia relativa, la acumulada, trabaja también con esa falta de precisión, ¿no? Yo podría decir, en términos de proporción, con este mismo ejemplo, podría decir, existe una proporción de 0,30 de que las personas tienen una antigüedad de entre 20 y 30 años. Si lo pasara a porcentaje, diría un 30% de las personas tienen entre 20 y 30 años de antigüedad. Un 40% de las personas tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. Eso si lo paso porcentaje, por supuesto. Y la acumulada, ¿cómo se lee la acumulada? La acumulada se lee con el límite superior de la clase. Por ejemplo, si yo voy a la frecuencia absoluta acumulada, estaría diciendo que 60 personas, fíjense, voy a la frecuencia acumulada, segunda celda, 60 personas tienen menos de 20 años de antigüedad. O sea, la estoy leyendo con el límite superior. Podría decir 60 personas tienen entre 0 y 20. O sea, arranco en el primer límite de la primera clase, el límite inferior, y termino en el límite de la segunda clase, que es a las que estoy acumulando. Pero más directamente se podría decir 60 personas tienen menos de 20 años, 90 personas tienen menos de 30 años. O sea, la leo directamente con el límite superior de la clase. ¿Sí? De esa forma se lee una acumulación. Entonces, existe esta otra forma de agrupar los datos, ¿sí? En clases. Y fíjense que cuando hacemos esto, hay procedimientos que se pueden aplicar, ¿no? Fíjense que acá tienen la simbología que vamos a empezar a manejar. Y' sub i menos 1 significa el límite inferior de la clase. Y' sub i significa el límite superior de la clase. El ancho de la clase lo vamos a llamar A. ¿Cuál es el ancho de la clase? Y la diferencia entre esos dos límites. En el ejemplo nuestro, el ancho de la clase es 10. Fíjense que en todas las clases, yo estoy trabajando con la misma amplitud, 10. ¿Sí? Cuando todas las clases son iguales, tienen la misma amplitud, se dice clases uniformes. Cuando las clases son desiguales, se las llama clases no uniformes. Cuidado, que se puede armar clases no uniformes, y para el estudio que yo quiero realizar me convenga hacerlo así, con clases desiguales, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Si las clases van a ser iguales, se podría aplicar este procedimiento que van a ver acá en el ejercicio en este ejemplo, perdón. A ver, se me fue la tabla. Fíjense, ahí hay un ejemplo, ¿no? Yo tengo valores sueltos, ¿sí? Tengo una serie de valores,
y quiero armar una tabla. Quiero agruparlo en clases. Bueno, fíjense que ahí aplico una regla llamada de Sturges, ¿sí? Que esa reglita se la puede utilizar para definir cuántos intervalos voy a armar, cuántas clases voy a formar. Bueno, ese es un criterio que se puede seguir, ¿sí? Por allí, pues, les puede tocar un ejercicio que le dice, armen 4 clases, y bueno, tendrán que armar 4 clases. Pero si no le dice nada, podrían aplicar esa reglita que dice que es 1 más 3,322 por el logaritmo 10 de la cantidad de datos. Fíjense que acá tenemos 30 datos, entonces aplicamos la regla y nos da, redondeando, nos da 6 intervalos, o sea, armar 6 clases, ¿sí? Y a continuación voy a definir el ancho de la clase. ¿Cuál es el ancho que debería tener cada clase? Bueno, hay un procedimiento que es tomar el recorrido, o sea, el rango. El rango, recuerden que es una medida de variación. La vamos a ver más adelante como medida de variación. Me mide la amplitud total de la serie. Fíjense que en el numerador tengo el valor más grande, que es 46, y el valor más chico, que es 13. Esa diferencia se llama rango o recorrido. Me mide la amplitud total de la serie. Bueno, si a ese rango o recorrido lo divido por la cantidad de clases, me va a dar el ancho o la amplitud que debería tener la clase. Bueno, acá como me da con decimales, sigo admitiendo gente, como me da con decimales, se redondea para arriba siempre, para no perder datos, para no perder información. Y fíjense en que armo las clases de la siguiente manera. Si el valor más chico va a ser 13, ¿se acuerdan que ahí tengo los valores originales? Y tengo el valor más chico, que es 13, y la clase va a ser de ancho de 6, según el procedimiento, el ancho va a ser 6, obviamente que la primera clase terminaría en 19. Y así sucesivamente continúo. 19 sería el límite inferior de la segunda clase, el ancho va a ser 6, por lo tanto va a terminar en 25, y así sigo la secuencia hasta formar 6 clases, que es la que me dio el procedimiento. Sí, estoy haciendo ingresar a los alumnos que están en espera. Mientras están llegando, los voy haciendo ingresar. Por ahora no tengo ninguno en espera. Bueno, entonces, de esta manera se podrían armar las clases y aplicar el procedimiento para definir el ancho de la clase. Pero podría haber situaciones donde, en vez de aplicar el procedimiento este para el ancho, yo diga directamente qué ancho de clase quiero. A lo mejor, para el caso nuestro, vamos a suponer que a mí me interesa armar una tablita para ver las notas de los alumnos y tener un registro y agruparlos, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor a mí me convenga armar una clase primero de la nota 0 a 6, la variable sería nota, ¿no? De 0 a 6, una categoría, una clase, de 6 a 8, otra, y de 8 a 10, otra. Como verán, tengo clases desiguales. ¿Y por qué? Y porque me conviene, porque a lo mejor yo tengo más claridad al ver la información. ¿Para qué quiero saber cuántos alumnos hay entre 0 y 2, 2 y 4, y 4 y 6, si son todos aplazados, todos están reprobados? Entonces directamente armo una sola clase de 0 a 6 y ahí estoy agrupando a todos los alumnos que están reprobados, ¿sí? Y de 8 a 10 tengo todos los alumnos que están en aprobación directa. Entonces, puede ser que me convenga trabajar con clases desiguales. Eso afecta luego a la construcción de un gráfico que vamos a ver, pero bueno, ténganlo en cuenta que puede suceder eso. Bueno, esto en cuanto al armado de clases, ¿sí? Entonces, a los datos los podemos trabajar en intervalos de clase o con valores puntuales, como en esta tabla, ¿sí? Conocidas como distribución de frecuencias. Es decir, los valores de la variable con su respectiva frecuencia. En cambio, en esta tabla ya no tenemos los valores de la variable, tenemos clases, ¿sí? Por eso es que se agrega una marca de clase, ahí en la segunda columna, que va a ser un valor representativo de la clase. Es decir, va a ser un valor que va a representar a la variable. ¿Y qué valor se usa? Se usa el valor del medio, el punto medio de la clase. O sea que agarro clase por clase y veo cuál es el promedio, el punto medio. Fíjense que en la primera clase el punto medio es 5,
en la segunda clase el punto medio es 15, en la tercera es 25, en la cuarta es 35 y en la última es 45. ¿Cómo se saca ese valor? Bueno, es el punto medio de la clase o el promedio de la clase, es decir, se suman los dos límites y se divide por 2. ¿Sí? Bueno, entonces tengan en cuenta que de esta manera se pueden organizar los datos. Obviamente que las frecuencias absolutas y acumuladas tienen interpretación de acuerdo a lo que vimos recién, que se pueden leer con el límite superior de las acumulaciones, que me dicen cuántos valores hay dentro de cada clase, pero perdemos precisión, ténganlo en cuenta. Y también tenemos clases con datos categóricos, o sea, perdón, clases no, tablas, como esta tabla que están viendo acá abajo. O sea, la distribución puede ser con un dato cualitativo, no se olviden que las variables pueden ser numéricas, pero también puede ser cualitativa, los datos pueden ser cualitativos, es decir, un valor no numérico. Entonces se puede armar una tabla con datos cualitativos, como el ejemplo que están viendo. Ustedes están viendo una tabla donde a la izquierda tienen la variable, que es el tamaño de los motores, la categoría de los motores. Fíjense que dice una categoría chicos, otra categoría medianos y otra categoría grandes. Y en el cuerpo tenemos los valores numéricos que están indicando frecuencias, ¿sí? Cantidad de motores. Pero fíjense que no es una variable numérica lo que estoy analizando acá. No tengo una variable numérica, sino tengo un dato cualitativo. Y recuerden que ese dato cualitativo puede ser nominal o puede ser ordinal. ¿Se acuerdan cuando vimos capítulo 1, ¿no? Que vimos variable, dijimos que ahí el dato podía ser ordinal o podía ser nominal. Fíjense, a ver. En esta tabla que están viendo a continuación, que sería algo parecido, tengo datos categóricos. Fíjense que las categorías serían nominales, es decir, los países serían nominales. ¿Por qué de tipo nominal? Y porque no interesa poner, el orden no tiene importancia acá, o sea, no interesa poner Chile primero, Ecuador después, Bolivia arriba, o sea, yo podría intercambiar los países, obviamente que intercambiar toda la fila, ¿no? Los países con sus valores, pero puedo cambiar de lugar los países y no afectaría. Ahora, cuando hay un orden, cuando sí interesa el orden, como en esta tabla que estamos viendo recién de los motores, sí puede interesar el orden, y aparentemente acá sí hay un orden interesante que podía tener en cuenta. Motores chicos por un lado, luego mediano y luego grande. Es decir, estos datos cualitativos no son nominales, sino que son ordinales. Es decir, interesa el orden. Y cuando interesa el orden, por allí puede tener significado una frecuencia acumulada. Fíjense que yo acá podría acumular, vamos a suponer el año 2018. 2018. Agrego una columna más al lado del año 2018 para poner información acumulada del año 2018. Entonces yo podría poner ahí agrando un poquito el PDF, para si lo ven mejor. Bueno, me pedían agrandarlo un poquito. Bueno, ahí está más grande. ¿Está mejor así? ¿Se ve mejor? Bueno, fíjense, si yo trabajara con acumulaciones, tendría 120.000 motores para el año 2018, la primera celda, pero si le sumo los 100.000 de la segunda categoría, de los medianos, tendría acumulado 220.000, y yo podría decir perfectamente 220.000 motores son medianos o menores, o sea que la acumulación tiene sentido, ¿sí? Cuando la categoría es ordinal, tiene sentido la acumulación. Cuando la categoría es nominal, no tendría sentido la acumulación. No tendría sentido de decir, vamos al ejemplo de los países, ¿no? 220.000 motores son menores a Chile. O sea, no tiene sentido esa información. Entonces, a veces la frecuencia absoluta tiene sentido para la nominal únicamente, pero la acumulada también tiene sentido para la ordinal. Ténganlo en cuenta, ¿no? Si yo clasificara a los alumnos del primario con sus notas, había situaciones que uno lo calificaba como excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Entonces, esas categorías son ordinales porque el orden tiene importancia. Yo podría decir, 70 alumnos tienen muy bueno o menos.
40 alumnos tienen bueno o menos, ¿sí? Entonces la acumulación tiene sentido. Entonces tengan en cuenta a la hora de organizar datos en tablas, todas estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Vamos bien? Pónganme por chat porque no lo estoy escuchando, por favor. Bueno, recuerden si tienen alguna pregunta, me la hacen por chat. Bueno, vamos a empezar con la parte descriptiva, perdón, con la presentación de gráficos. Creo que gráficos no lo habíamos visto, ¿no? ¿O sí? ¿Gráficos habíamos alcanzado a ver algo? No, profe. No. Bueno, vamos a ver los gráficos. ¿Sí? Aparte de presentar los datos en tabla, a los datos se los puede presentar gráficamente. ¿Sí? Muchas veces se prefiere a un gráfico a una tabla en el sentido de que muestra la misma información y muchas veces el gráfico es más agradable estéticamente y se pueden tomar decisiones con solo ver el gráfico. Muchas veces a niveles jerárquicos, a niveles gerenciales se usa mucho la información gráfica, pero para ello tienen que mostrar claramente el gráfico, lo que quieren informar. Para ello tiene que tener en forma completa el gráfico, ser agradable, obviamente, ¿sí? Entonces vamos a ver qué gráfico podemos hacer en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, de los gráficos más comunes que tenemos, déjenme que ahí les nombro algunos: gráficos de barras o columnas, gráficos acumulativos, histogramas, polígonos, ojiva, diagrama de Pareto, barras porcentuales, diagrama de tortos, sectores, diagrama de caja, ¿sí? Son de los gráficos más usados. Entonces vamos a ver cómo se construyen. Obviamente que los software lo hacen rápido, pero bueno, si ustedes lo tienen que hacer manualmente, deberían saber elaborarlo. ¿Y cómo se interpreta? ¿Cómo se lee? Fíjense que acá tenemos un gráfico llamado de barra o columnas, ¿sí? Es un gráfico de doble eje, donde en el eje horizontal siempre va la variable en el estudio. O sea, en el eje horizontal va la variable que estamos estudiando. En este ejemplo, la variable es cantidad de semanas improductivas, ¿sí? En el ejemplo, ¿no? Y en el eje vertical va la frecuencia absoluta, relativa o porcentaje. Fíjense en que no estoy mostrando acumulaciones. No es para información acumulada este gráfico, ¿no? Entonces, muestra absoluta o relativa o porcentaje. En este caso, lo hice con frecuencias absolutas. En el eje vertical, más la frecuencia absoluta. Obviamente que fíjense en que tiene un título, el eje vertical, que dice máquinas. El eje horizontal tiene un título que dice semanas. Entonces, cuando el gráfico está completo, se entiende lo que uno está mostrando, ¿no? Si yo no le pusiera semanas abajo, y yo no sé qué significaría el 1, el 2, el 3, el 4, si no le pusiera cantidad de máquinas al eje vertical, y no sabría qué significa, o si no le pondría el título general arriba, no sabría qué está mostrando, ¿eh? Entonces, mientras más completo esté el gráfico, mucho mejor. Este gráfico lo debería ver cualquier persona y entenderlo, no necesariamente alguien que sepa de estadística, ¿sí? Si el gráfico está completo, debería entenderlo. Bueno, fíjense que acá está claro que 8 máquinas tienen 2 semanas improductivas, 3 máquinas tienen 4 semanas improductivas, una sola máquina tiene 5 semanas improductivas. Es decir, el gráfico muestra información. Inclusive, podría decir, no sé, pocas máquinas tienen más de 4 semanas improductivas. Fíjense que las barras van bajando, las columnas van bajando, ¿sí? Entonces, más de 4 es bastante bajo. Entonces, bueno, fíjense que el gráfico va mostrando información. Si quisieran graficar frecuencias relativas, recuerden que las frecuencias relativas son proporciones. Entonces deberíamos poner como título en el eje vertical proporción de máquinas y cambiar la escala y poner valores que van de 0 a 1. No se olviden que las proporciones van de 0 a 1. Y si quisiera mostrar porcentajes, debería cambiar la escala, poner porcentaje y poner como título porcentaje de máquinas. ¿Está claro? Pero siempre va la frecuencia en el eje vertical y la variable en el eje horizontal. Y no estoy mostrando información acumulada hasta acá, ¿no? Bueno, ese sería un diagrama de barra o de columna. Obviamente que muchos software hacen muchos gráficos. Estos gráficos que están viendo ustedes
Están todo hecho con el Excel, ¿sí? Así que el Excel lo hace tranquilamente. Fíjense que acá tienen otra variedad donde la variable no es numérica, sino es dato categórico. Fíjense que en el eje horizontal estoy teniendo un dato categórico. Ingeniero químico, ingeniero industrial, ingeniero mecánico, civil, electrónico, eléctrico. Bueno, lo mismo, en el eje vertical va la frecuencia. Entonces, el gráfico queda claro que habla de la cantidad de ingenieros en la empresa, de acuerdo a la especialidad, ¿no? Yo podría decir, hay 20 ingenieros industriales, hay 6 ingenieros electrónicos, sobresale el número de ingenieros industriales y mecánicos, fíjense que las dos columnas más altas son los industriales y los mecánicos, ¿sí? Hay pocos eléctricos, ¿sí? Bueno, esa información me la está brindando el gráfico, hay que saberla mostrar y saberla interpretar, ¿no? Bueno, fíjense que ahí tenemos entonces un dato cualitativo en el eje horizontal. Vamos al chat. Profe, a ver el chat, leo preguntas, ¿no? Profe, son totalmente necesarios esos números arriba de las columnas, siendo que ya tenemos una referencia en el eje. Y mira, si no iría el número arriba de la columna, por allí no está claro el valor que significa. Por ejemplo, en el 8, ¿sí? Fíjate que la altura de la columna civil está entre 5 y 10, pero a simple vista, si no tuviéramos el 8, no sabríamos si esa columna significa 7, 7 y medio, 8, 9. Entonces, si le puede poner la etiqueta con el valor exacto arriba, mucho mejor. ¿Está claro? O sea, no alcanza a veces con la escala del eje vertical. Mejor si se pone el valor, queda más preciso. Fíjense que hay otros gráficos que podría utilizar de columna. Fíjense que hay por cada categoría, levanto dos columnas, donde una significa los varones y la otra significa las mujeres. Entonces, en estos gráficos es muy importante la leyenda. Fíjense que acá la leyenda está puesta en la parte inferior, abajo, donde dice que varón significa un color, mujer otro color, ¿no? Entonces, sin esa leyenda aclaratoria, y no se entendería demasiado el gráfico. Entonces, en estos gráficos es muy importante que agreguen leyenda, ¿sí? Tengo la categoría químico, la categoría civil, la categoría eléctrico, la categoría industrial. Arriba tenemos las frecuencias en el eje vertical, ¿sí? Pero si no le pusiéramos leyenda, no sabríamos qué significa cada color de columna. Entonces ahora está claro que hay varones por un lado, mujeres por el otro, y yo en este gráfico puedo comparar por categoría y aparte por sexo, ¿sí? Entonces fíjense que es una variante de un gráfico de columna que también se puede hacer con el Excel. Por supuesto que para hacer este gráfico uno tendría que armar primero la tabla, en la tablita tener las categorías sexo, varón, mujer por un lado, químico, civil, eléctrica por otro lado, y en base a los datos de la tabla uno luego selecciona y arma el gráfico, ¿no? Otro gráfico es para información acumulada. Es decir, si yo quiero mostrar información acumulada, obviamente que el gráfico tiene que quedar en un formato escalonado, o sea, como una escalera. Bueno, yo podría utilizar un gráfico de columna y de acuerdo a la frecuencia acumulada, la columna va creciendo. Entonces, obviamente que este gráfico me está mostrando frecuencias absolutas acumuladas, no me está mostrando frecuencias absolutas, me está mostrando frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? En este caso estamos acumulando máquinas, cantidad de máquinas, y en el eje horizontal siempre va la variable, ¿no? Entonces estamos trabajando con el mismo ejemplo, fíjense en cómo se lee esto, y de la misma forma que leía en una tabla, cuando leía en la información acumulada, yo podría decir, 19 máquinas tienen 3 o menos semanas improductivas, o sea, estoy acumulando hasta 3. 22 máquinas tienen hasta 4 semanas improductivas, o sea, estoy acumulando hasta ese valor de la variable. Ese es el significado de una frecuencia acumulada, ¿no? Bueno, así como estoy mostrando absoluta acumulada, podrían ser relativas acumuladas, tendré que cambiar la escala del eje vertical y trabajar con proporciones, ¿no? O podrían ser porcentaje acumulado, cambiamos el título y escala y graficamos porcentaje, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que van a mostrar, es el título y la escala que corresponde al eje vertical. Reitero, es un gráfico acumulativo de frecuencias, ¿sí? Forma como una escalera. ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta los gráficos? ¿Estamos todos entendidos? ¿Vamos bien?
¿Sí? Si no hay preguntas por chat, escucho y asumo que están entendiendo, ¿no? Sí, profe, todo bien. Profe, disculpe, entonces hasta el momento hemos visto diagrama de barras o columnas y el diagrama acumulativo de frecuencia. Bueno, perfecto, seguimos adelante. Otro gráfico que se puede hacer es un gráfico conocido y que se lo llama histograma de frecuencia, suele ser muy usado, y es un gráfico que se utiliza cuando se trabaja con datos agrupados en clases, ¿sí? Cuando trabajamos en clases. Sí, para los alumnos que han entrado después, yo no lo estoy escuchando a ustedes, tengo un problema, así que si hay alguna pregunta me lo hacen por chat, ¿sí? Yo no lo estoy escuchando a ustedes. No quiero reiniciar de máquina, prefiero continuar así. Estamos con los datos de esto. Bueno, para hacer estos gráficos yo tendría que trabajar con la tabla de agrupaciones en clases, ¿sí? Los datos agrupados en intervalos. Fíjense que en el eje horizontal van las clases. En este ejemplo, significa edad, entre 20 y 30 años, entre 30 y 40, entre 40 y 50, entre 50 y 60, y entre 60 y 70. Esas son las clases. Y en el eje vertical va la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o porcentajes. Si va la frecuencia absoluta, se llama histograma de frecuencia absoluta. Si va la frecuencia relativa, se llama histograma de frecuencia relativa. Y si va porcentajes, se llama histograma de porcentajes. No es para información acumulada. Cuidado, no es para mostrar información acumulada. Entonces, se levanta... me preguntan por este PDF. A ver, y acá vuelvo a aclarar lo que dije en un entonces, ¿no? A ver, ustedes tienen un material base para estudiar la materia que yo propuse y sugiero, es el libro de mi pertenencia que tiene derecho de autor, ¿sí? Ese material tiene derecho de autor no solamente mío, sino de la editorial, ¿sí? O sea, lo comercializa la editorial, yo no tengo nada que ver. Y por eso le puse la web de la editorial, ¿sí? Entonces, para obtener el libro, para tener el material, ya sea impreso o sea digital, deben comunicarse con la editorial, ¿sí? Yo uso a veces algunos PDF, algunas diapositivas para explicar la clase, pero esto después no lo subo porque está con derecho de autor, ¿está claro? Entonces, si el alumno quiere tener material y quiere invertir, sugiero que lo haga. Si el alumno opta por no gastar, y bueno, tiene materiales alternativos, bibliografía alternativa, tendré que ir a una biblioteca, buscar libros, tomar notas, hacer ejercicios, ta. Yo siempre sugiero mi material porque ahí está todo. Teórico, práctico, actividades, ejercicio, gráfico, está todo. ¿Está claro? Inclusive las explicaciones del Excel, ¿sí? Ahora, eso está con derecho de autor, por lo tanto lo maneja la editorial. ¿Se entiende? Bueno, ¿están ustedes tenerlo o no? Yo no lo obligo, sino lo sugiero. Bueno, seguimos. Fíjense en que cómo se haría manualmente. Bueno, se tendría que levantar una columna, obviamente, de acuerdo a la frecuencia de esa clase. Acá, fíjense que también le pongo el valor numérico arriba para que quede más claro. 2.850 entre 20 y 30 años. Hay 4.300 personas entre 30 y 40 años. Hay 7.205 personas entre 50 y 60 años. ¿Está claro? Es decir, la altura significa la frecuencia absoluta y obviamente que el ancho de las clases, como son todas iguales, fíjense en que la base de cada rectángulo es la misma, ¿no? O sea, todas tienen el mismo ancho. Lo único que difiere de cada columna es la altura. La altura indica la frecuencia. Bueno, cuando las clases son desiguales, el ancho de cada rectángulo va a ser diferente. Va a haber clases que son más anchas y clases que son más angostas. Entonces queda deformado el gráfico y queda deformada la información. Cuando se tiene clases desiguales, no se trabaja con frecuencia absoluta, sino se trabaja con densidad de frecuencia absoluta. Entonces, ustedes deberían calcular cada densidad de frecuencia de cada clase y armar la escala vertical con densidades de frecuencia. ¿Cómo se calcula una frecuencia absoluta? Se divide la frecuencia absoluta en el ancho de la clase. Por ejemplo, a ver, fíjense que la primera frecuencia absoluta es 2.850. Bueno, a 2.850,
lo divido por el ancho de la clase, que es 10, y me va a dar la densidad de frecuencia absoluta. Y así hago clase por clase. 4.300 lo divido en 10, 4.980 lo divido en el ancho de la clase, o sea, en 10, 7.205 lo divido en 10, y así, por supuesto que acá es un ejemplo que todas las clases son iguales. Yo estoy hablando que eso se aplicaría con clases desiguales, ¿no? O sea, alguna clase seguramente sería desigual. Pero divido cada frecuencia absoluta en el ancho de cada clase. Entonces, esos valores se llaman densidad de frecuencia absoluta y con esos valores se haría el histograma. Entonces, de esa manera la superficie va a quedar mejor y se va a entender mejor el gráfico y va a tener sentido la información. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Así como se trabaja con densidad de frecuencia absoluta, se podría trabajar con densidad de frecuencia relativa. O sea, a cada frecuencia relativa la dividen en el ancho de la clase. Fíjense que no es para información acumulada, ¿no? Bueno, vamos a otro gráfico alternativo. Polígono de frecuencias. Fíjense que el polígono de frecuencias muestra lo mismo del histograma, pero con otro formato. Acá se forma una línea que se llama línea poligonal, y debajo de esa línea poligonal hay una superficie que es equivalente a la superficie del histograma. Fíjense que acá se construye de la misma manera, ¿no? En el eje horizontal las clases, en el vertical puede ir la frecuencia absoluta, la relativa, porcentaje, no es para información acumulada. Y fíjense que el mismo ejemplo de recién, de las personas de la Ciudad de México con las presiones arteriales, lo mismo que decía el histograma, está puesto con este polígono. Fíjense que claramente yo podría decir 7.205 personas tienen entre 50 y 60 años. ¿Sí? 4.300 personas son de entre 30 y 40 años. O sea, si le ponemos el valor encima, mucho más preciso, ¿no? Queda mucho más claro. Entonces, el polígono y el histograma muestran exactamente lo mismo. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos prefieren o cuál elegirían? El histograma me dice alguno, el histograma me dice otro, o los dos dijeron lo mismo, la misma persona dijo dos cosas. Entonces, bueno, en general se suele preferir el histograma, pero el polígono tiene mucho más uso cuando yo quiero en un solo gráfico comparar más de un grupo de datos. Por ejemplo, supónganse que yo le diera la información de otra ciudad de México, ¿sí? Sí, Playa del Carmen, ¿sí? Así van en el verano, Playa del Carmen. Y damos la misma información con la cantidad de personas agrupadas por edades y con la frecuencia arterial alta, ¿no? Y le digo, bueno, hago un solo gráfico para comparar las dos ciudades. Bueno, ustedes habrán visto seguramente muchas veces polígonos superpuestos, con líneas puntiagudas una, con línea continua o discontinua el otro, o con un color uno en grupo y con otro color el otro grupo, y queda mucho más claro superponer polígonos que superponer histogramas. Entonces, cuando uno quiere comparar más de un grupo de datos en el mismo gráfico, es más factible superponer polígonos. Pero en general muestra exactamente lo mismo, ¿está claro? Algunos prefieren el histograma, otros prefieren el polígono. De cualquier manera, no es para información acumulada, es como el histograma, frecuencia absoluta, relativa o porcentaje, ¿sí? Ahora, si queremos mostrar información acumulada, cuando trabajamos con clases, aparece un gráfico que se lo conoce como ojiva, que es un gráfico acumulativo y tiene un formato lineal, o sea, va formando como una escalera, pero en formato lineal, o sea, va subiendo siempre, nunca va a bajar la línea, puede permanecer constante si la frecuencia es cero y no acumulamos nada, pero si vamos acumulando frecuencias, generalmente va a ir subiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que queda un formato lineal. Manualmente, ¿cómo se construiría? Bueno, se trabaja con el límite superior de cada clase y la frecuencia acumulada de cada clase. Fíjense que si tuviéramos una tabla, en la primera clase el límite sería 2,
y la frecuencia absoluta acumulada sería 10. ¿Sí? En la segunda clase tenemos segunda acumulación 25, segundo límite superior 4. Tercera acumulación sería 30, tercer límite superior sería 6. Bueno, a esa altura vamos haciendo los puntos y luego lo unimos con una línea recta. Bueno, me queda una línea de esa manera ascendente, ese gráfico se llama ojiva menor que, y me da información acumulada de la misma manera que me mostraba la tabla. ¿Se acuerdan que la tabla se leía con el límite superior? Bueno, yo acá puedo decir exactamente 45 niños, se trata de cantidad de niños, el eje vertical, niños acumulados, ¿no? Cantidad acumulada de niños. Yo podría decir 45 niños tienen menos de 8 días de retraso en el parto. De eso se trata la información, ¿no? O sea, fíjense que la estoy leyendo con el límite superior. 30 niños tienen menos de 6 días. 25 niños tienen menos de 4 días. Lo leo con el límite superior. Bueno, esa información acumulada la podemos ver en la ojiva menor que. ¿Está claro? Un gráfico acumulativo cuando trabajamos con clases. Es el gráfico que más se usa normalmente al trabajar con clases y queremos mostrar frecuencias acumuladas. Por supuesto que podría graficar proporciones acumuladas o porcentajes acumulados cambiando los valores del eje vertical y la escala, ¿no? ¿Se entendió la ojiva? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos bien. Hay gráficos de columnas, como el que están viendo acá, de barra de columna, ¿sí? Que se lo conoce como diagrama de Pareto, muy usado muchas veces en la parte industrial, en la parte de proceso, de fábrica, ¿sí? Porque es un gráfico que va descendiendo la frecuencia, fíjense que tiene esa particularidad. En el gráfico, en el eje horizontal va la categoría o la cualidad que se quiere mostrar, y en el eje vertical va la frecuencia, o sea, la cantidad. Y como normalmente se utiliza para encontrar fallas, para encontrar problemas, ¿sí? Uno rápidamente ve en el gráfico dónde están los mayores problemas. Entonces, si ponemos la primera categoría que se dé a materia prima, está claro que los primeros problemas o los problemas más frecuentes que se presentan son debido a la materia prima. Fíjense que tenemos 30 casos de problemas de materia prima, tenemos 20 y pico de falla eléctrica. Fíjense que digo 20 y pico porque no sé si es 21, 22, 23. Entonces, si podemos poner el valor arriba de la columna, es mucho mejor. ¿Sí? Tenemos 15, seguramente, casos por operario. Entonces, rápidamente uno puede atacar ciertos sectores porque es más problemático que otros. Bueno, se lo suele usar mucho, se llama diagrama de Pareto. O sea, siempre va en formato descendente, ¿no? Y después hay una gran variedad de gráficos de barras. El Excel, por ejemplo, hace muchos gráficos de esto. Barra porcentual, donde la barra total significa el 100% y cada sector significa 85% en este ejemplo, 11%, 4%. Por supuesto que en este tipo de gráficos es muy importante la leyenda. Acá la leyenda dice que el color azul significa de los que están a favor, el color naranja, marroncito, los que están en contra, y el color gris significa los que no contestan. Entonces, en la barra generalmente se debe poner los porcentajes. No es para que pongan dentro del sector cantidad, no es un gráfico para mostrar cantidades, más bien porcentajes, ¿sí? Cuando uno quiere mostrar una cantidad, a ver, voy al chat, si hay alguna duda en el chat. Sí, la pregunta es qué diferencia tiene este con el gráfico de columna. Bueno, que en el de Pareto siempre se pone la frecuencia más alta como primera categoría, o sea, los mayores problemas se ponen como primera categoría y luego va en forma descendente, ¿sí? En el otro era de acuerdo al orden que se produce la frecuencia y el valor de la variable, nada más, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Cómo se llaman los cuadrados de la derecha? ¿De qué gráfico?
los cuadrados de la derecha. ¿De qué gráfico hace referencia? Del último, o sea, de este. Bueno, acá tengo una barra completa que está dividida en tres sectores. ¿Sí? Está dividida en tres sectores. Y cada sector me muestra un cierto porcentaje. ¿Sí? Entonces, cada sector, en este caso, uno me muestra que hay un 85% de gente que está a favor, otro me está mostrando que hay un 11% de gente que está en contra, y otro me está mostrando que hay un 4% de gente que no contesta. ¿Sí? La leyenda son eso que puse abajo, en la parte de abajo de los numeritos, debajo de la escala horizontal, hay un cuadradito azul, hay un cuadradito naranja y hay un cuadradito gris, que dice favor, en contra y no contesta. Bueno, esos cuadraditos que usted dice de ahí abajo, ¿sí? Corresponden a lo que en el gráfico se llama leyenda. Entonces, cuando usted hace el gráfico, va a tener una tablita con los datos, seguramente seleccionará los datos de la tabla, irá a insertar el gráfico en el Excel, le pedirá qué gráfico quiere hacer. Al hacer este tipo de gráfico, le tendrá que agregar luego la leyenda para que quede claro qué significa cada color. Si no, no se entendería. Y la leyenda se puede poner en varios lugares. Se puede poner abajo, se puede poner a la derecha, se puede poner arriba. Eso permite diferentes opciones, ¿sí? Pero debe estar porque si no, no queda claro el gráfico. Y reitero, dentro de los sectores pongan porcentajes. Lo mismo que en el gráfico de torta. El gráfico de torta o de sectores, como se lo suele llamar, o círculo radiado, o diagrama de pastel, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Es decir, cada sector significa un porcentaje, debe ir la leyenda, y fíjense que muestra lo mismo que el gráfico de arriba, ¿no? Ahora, no usen un gráfico de torta para poner cantidades. Muchas veces los alumnos dentro del gráfico de torta ponen cantidades. Y las cantidades se diferencian mejor en un gráfico de columnas, porque la altura de la columna es mucho más claro cuando uno quiere mostrar cantidades. Cuando uno quiere mostrar porcentajes, dentro del gráfico de torta pongan porcentajes, no pongan cantidades de cosas, sino pongan la información en términos de porcentaje. ¿Sí? Obviamente que hay software que permiten poner las dos cosas, inclusive las dos cosas juntas, o elegir una o elegir otra. Yo lo sugiero que lo usen más para porcentaje que para cantidades. Si quieren poner las dos cosas, por allí mejor, ¿sí? Pero tienen que aclararlo. Hay otro gráfico que hacen algunos software que se llama diagrama de caja y bigotes, o diagrama box o diagrama de caja y bigotes, que es un gráfico como el que están viendo. Pero para entender este gráfico, vamos a tener que ver algunas medidas del capítulo 3, que lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Que son los cuartiles, porque este gráfico se construye con el primer cuartil, tercer cuartil, segundo cuartil. Entonces, para eso tenemos que ver ciertas medidas, si no, no lo van a entender. Pero el gráfico en realidad muestra una caja, y mientras más grande sea la amplitud de la caja, significa que hay mayor dispersión en los datos. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos medidas descriptivas, ¿sí? Siguiente capítulo, digamos, ¿no? Siguiente parte del capítulo 1. Estamos dentro del capítulo 1, exploración y resumen de datos, nada más que ese capítulo o esta unidad está como subdividida en tres partes, ¿no? Los conceptos básicos que vimos en la primera clase, lo que es organización y presentación de datos, que es lo que estamos terminando de ver, y la clase que viene vamos a continuar con la tercera parte y última, que sería medidas descriptivas. Una vez que terminemos medidas descriptivas, seguramente ya voy a poner la consigna para que empiecen a hacer la primera parte del parcial. O sea que ya deben ir formando los grupos. Recuerden que dije el grupo de 5, van a tener que hacer un trabajo. En ese trabajo van a aplicar todo lo que estamos viendo y bueno, todo medidas descriptivas, trabajado en Excel, por lo tanto tienen que trabajarlo en Excel, ir investigando cómo se usa el Excel, las funciones, etcétera, etcétera, porque voy a evaluar que realmente estén aplicando Excel y no que estén haciendo los cálculos a mano, ¿sí? Entonces, si la Excel tiene determinados métodos y determinadas funciones para los cálculos, bueno, que la apliquen, ¿sí? Todo eso va a tratar la primera parte. Entonces la semana que viene, cuando terminamos de ver la unidad 3, si la terminamos de ver toda la semana que viene, ya seguramente les voy a poner consignas
para que vayan haciendo el trabajo y presentarlo en la fecha prevista en el calendario, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. El de torta dijo para porcentaje y el de barra para cantidades. No, yo dije que los dos deberían poner porcentajes, porque los dos son gráficos de sectores, tanto el de barra, estoy hablando del de barra porcentual, ¿no? Donde hay una barra única dividida en sectores. Bueno, en los dos gráficos, ya sea ese de barra porcentual o el de torta, en los dos sugiero que pongan porcentaje en cada sector, es más claro. Exploración y resumen de datos es todo lo que estamos viendo, más lo que veamos la clase que viene. O sea, el primer parcial se basa en exploración y resumen de datos, sí señor. O sea, todas estas 3 clases, 4 que estamos viendo, es exploración y resumen de datos. De eso se va a tratar la primera parte del parcial. La segunda parte del parcial ya se agregan otros temas, se agrega probabilidad y modelo de probabilidad. Entonces la segunda parte la vamos a hacer más adelante ya en formato individual. No, hay material que he actualizado y hay actualizaciones con Excel y hay actualizaciones nuevas para el que está preguntando, ¿sí? Así que bueno, siempre sugiero lo último. Me preguntan por este gráfico. A ver, este gráfico, como todavía no vieron los cuartiles, no lo van a terminar de entender, ¿eh? Porque si yo le digo a ustedes qué significa el primer cuartil, no van a saber. ¿Qué es lo que significa el tercer cuartil? No van a saber. Entonces, esperemos ver la parte de las medidas para entenderlo, ¿sí? Los cuartiles son medidas como la mediana, como la media aritmética, como la moda, como la varianza. O sea, vamos a ver muchas medidas la semana que viene que se llaman medidas descriptivas. Y los cuartiles son algunas medidas que vamos a ver. Con esos cuartiles se construye este gráfico. Pero para poder explicárselo mejor y que lo entienda, primero vamos a ver cómo se calculan los cuartiles, ¿sí? ¿Está claro? Después vamos a volver el gráfico, en todo caso, más adelante. Los software modernos a estos gráficos lo hacen, ¿sí? O sea, calculan los cuartiles y hacen el gráfico todo solito. Obviamente ustedes tienen que saber interpretarlo y saberlo hacer también. Porque no se olviden que en algún momento posiblemente tengamos parciales presenciales y volvemos a las clases anteriores y yo le digo, saque una hojita y haga tal tema, y haga tal tabla, y haga tal gráfico, y lo tiene que saber hacer a mano, ¿sí? Entonces, no únicamente hay que saber que el software lo haga, sino ustedes saberlo elaborar y construir, para saberlo interpretar también. Bueno, preguntas hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún gráfico que haya quedado alguna inquietud? Y sí, la actividad práctica ustedes la deberían ir haciendo, deberían ir manejando hablar. O sea, yo dije siempre que yo doy la explicación teórica del tema, me apoyo en alguna filmina, en alguna diapositiva, con algunos ejemplos, pero ustedes con el material deben ir trabajándolo. A ver, por eso yo hice un material que no solamente que es un libro para mí, sino no solamente que es un libro, sino que es un material, yo creo, lo considero indispensable para que el alumno trabaje, aprenda la materia y se desempeñe en forma autónoma, es decir, más con el tema virtual. Es decir, ustedes para aprender hoy en día no tienen que estar esperando una clase expositiva del profesor, una clase de tipo magistral como se hacía antes, ¿no? El profesor se paraba al frente del curso, daba una clase de tipo magistral, hacía una exposición de 1 hora y media, 2 horas, y después íbamos a los ejercicios y hacíamos algunos ejercicios. Ustedes deben estar preparados para empezar a estudiar en forma autónoma. Y obviamente el material está preparado para que ustedes aprendan a estudiar un poco por sí solas. O sea, yo considero que el material está lo bastante bien explicado, con ejemplos, con actividades, con todo lo que hace falta para que el alumno agarre el material y se ponga a trabajar y entender la materia y saber aplicar el software, etcétera, etcétera, ¿sí? Si no fuera así, yo no recomendaría ese material, ¿sí? Entonces, yo no solamente hice un material, un libro por el hecho de escribir un libro, sino que me apoyo en ese libro para las clases, y lo sugiero. No lo obligo porque no puedo supuestamente obligarlo, pero sí lo sugiero. Entonces está en el alumno tenerlo, el alumno que quiera hacer la inversión y tenerlo,
y lo puede tener y seguramente le va a ser más fácil y va a tener material para trabajar. Y aquel alumno que decide no hacer la inversión porque no puede o porque no quiere o porque no le interesa, y bueno, tiene alternativas. Puede ir a una biblioteca, buscar un libro de estadística, ponerse a leer, ponerse a trabajar, sacar ejercicios, hacer ejercicios. ¿Está claro? Y como esto tiene derecho de autor, yo no puedo subir cosas en cualquier lugar. O sea, respeto el derecho de autor, tanto mío como el de la editorial. No, me preguntan por alumnos que han hecho trabajo el año pasado. No, no es válido. El trabajo lo tiene que hacer de nuevo. Podrá tenerlo en cuenta, podrá hacer algo parecido, pero tiene que hacer un trabajo nuevo. O sea, estás recursando la materia, tiene que hacer el trabajo de nuevo. No es válido un trabajo anterior. Aparte de un grupo nuevo. ¿Está claro? Es un trabajo nuevo y que lo hace el grupo de este año y lo va elaborando a través del tiempo, porque le voy a dar cierto tiempo para que lo vaya elaborando. Pero como es un trabajo, también va a aplicar herramientas TIC seguramente, porque si hacen una pequeña investigación, el libro se llama Aprender Estadística, aplicar Excel, tomar decisiones. ¿Sí? El libro se publicó en el año 2014-2015, soy el autor, obviamente, y la editorial que lo tiene a cargo es la editorial Líbrico, que es una editorial de acá de Córdoba, que pertenece a un grupo Ediroom, que tiene cuatro editoriales en México, no sé si en Perú y en Colombia, creo, en 4 lugares, y en Argentina. Esa editorial físicamente está en la calle General Paz. No, en la calle General Paz no, en Barrio General Paz. No sé si en la calle Pringles o en la calle Ríos al 15, creo, algo así. Si no, tienen la página web, Líbrico, yo ahí se las puse, la modalidad académica, Líbrico se llama. Y este año sé que ha sacado una versión digital, obviamente más económica, seguramente, y esa versión digital les permite trabajar el material, inclusive creo en algunos casos les permite hacer subrayados, ediciones, es decir, permite trabajar en forma digital con el libro, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo maneja la editorial. Yo me desentiendo del tema. ¿Está claro? Bueno, preguntas de contenidos, de tablas, de gráficos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, avanzo un poquito más con medidas descriptivas. Así vamos recuperando algo de alguna clase perdida. Por supuesto que le voy a subir una publicación del tema, ¿sí? No le voy a subir, siempre subo alguna publicación, fíjense que en las otras unidades le he subido alguna publicación, como para que tengan ahí a mano, ¿no? Pero eso a veces no es suficiente para estudiar toda la materia, ¿sí? Bien, no hay preguntas, entonces vamos a la parte descriptiva. Parte descriptiva. Bueno, empezamos entonces la última parte del capítulo que se llama Exploración y Resumen de Datos. Fíjense que nosotros hemos organizado los datos en tablas, hemos organizado los datos en gráficos, pero no basta con eso. Y me dice cuáles serían los ejercicios y le diría que todos los ejercicios que tiene el libro. Todos los ejercicios que tiene el libro los pueden hacer y están con respuesta, ¿sí? Si van al libro, todos los ejercicios están con respuesta y todos son para que practiquen y manejen los temas, ¿sí? Las medidas descriptivas complementan el estudio de un conjunto de datos y vamos a ver una serie de medidas descriptivas que están categorizadas como medidas de posición, medidas de dispersión o variación, medidas de asimetría y medidas de puntiagudez. Son 4 categorías y vamos a empezar con las medidas de posición. Las medidas de posición nos dicen dónde se localizan los datos, cómo se ubican, dónde están localizados, ¿no? A las 3 primeras medidas que vamos a ver, la media aritmética, la mediana y la moda, se las conoce también como medidas de tendencia central, ¿sí? Por allí van a un libro, o a un lugar y ven
medidas centrales, medidas de tendencia central. Bueno, son estas tres primeras que vamos a ver, media aritmética, mediana y moda. Pero hay otras medidas que no son de tendencia central y que también son de posición, ¿sí? Por ejemplo, los cuartiles. Entonces, vamos a ver la primera categoría llamada medida de posición, y la media aritmética es la primera medida que vamos a ver, y la más conocida por ustedes seguramente. Ustedes están cansados de calcular promedio, siempre calculan el promedio de la nota, promedio, etcétera, etcétera. Bueno, ese promedio que permanentemente calculan, en realidad el nombre de la medida es media aritmética, ¿sí? Y acá tenemos que hacer una diferencia. Los estudios pueden ser muestrales o pueden ser poblacionales. Recuerden que cuando yo hago un estudio puede ser un estudio poblacional o un estudio muestral. Si el estudio es poblacional, las medidas descriptivas reciben el nombre de parámetros. Son valores únicos y constantes. En cambio, si el estudio es muestral, las medidas descriptivas no son constantes, sino que son variables, pueden ir cambiando. A ver, un ejemplo. Si yo defino como mi población todo el curso y saco la nota promedio de esa población, lo que estoy calculando es una media poblacional, que se llama mu, como están viendo allí. Las medidas poblacionales las vamos a llamar con el alfabeto griego, con letras del alfabeto griego. En este caso, mu significa una media poblacional. Ahora, si yo tomo una muestra de esa población, supongamos 10 alumnos, y calculo el promedio de esa muestra, estoy calculando una medida muestral. Y no es un parámetro, sino que esa medida se llama estadística o estadígrafo, y es variable. ¿Por qué? Porque si cambio la muestra, la media puede cambiar, me puede dar otro promedio. Si cambio la muestra de otros alumnos, y el promedio puede ir cambiando. Entonces los valores muestrales pueden ir cambiando, por lo tanto son variables. En cambio, el valor poblacional no va a cambiar nunca, porque estoy trabajando con toda la población, y la verdadera media va a ser una sola. Estoy trabajando con todos los alumnos, por lo tanto, la nota promedio va a ser una sola. No va a haber dos notas promedio, porque estoy trabajando con toda la población y la nota promedio va a ser única, ¿sí? Entonces, aclarado ese tema de cuando son poblacionales las medidas o cuando son muestrales. Si son poblacionales, estamos calculando parámetros. En este caso, la media poblacional sería un parámetro. Fíjense que conceptualmente, a ver, voy al chat. Sí, dije que, a ver, no dije que la población es constante, sino lo que es constante es la medida, ¿sí? El tamaño de la población se define. Por ejemplo, yo tengo una población de 100 alumnos. Si recolecto las notas de los 100 alumnos y calculo el promedio, ese promedio va a ser único. O sea, no puede cambiar el promedio, porque estoy trabajando con la nota de los 100 alumnos, ¿sí? Es decir, si yo le digo a un alumno, calcule la media, y le digo a otro alumno, calcule la media, y otro alumno, calcule la media, con esa misma información, y a todos debería dar el mismo resultado, porque todos están trabajando con toda la población. Entonces, el valor de la media sería único, sería el verdadero valor de la media. En cambio, si estoy trabajando con una muestra, sí me puede dar diferentes valores, porque yo puedo seleccionar 10 alumnos y le saco la nota promedio de esos 10 alumnos, y ese valor puede ser diferente a la nota promedio de otros 10 alumnos o de otros 15 alumnos. Entonces los valores muestrales sí pueden ir cambiando. En cambio, el valor poblacional nunca va a cambiar, sino que es constante, ¿sí? A ver si hay alguna pregunta en el chat que quedó pendiente. No. Bueno, seguimos. Entonces fíjense en que la media poblacional, obviamente que se calcula como ustedes ya saben. O sea, es una sumatoria de valores de la variable dividido el tamaño de la población, ¿sí? Se suman los valores de X, a la variable le llamamos X, la dividimos por el tamaño de la población. Entonces así se calcula una media aritmética que ustedes la conocen como promedio, ¿sí? Ahora, si la medida es muestral, proviene de una muestra, le vamos a llamar X barra o Y barra, de acuerdo si la variable la llamamos X o la llamamos Y. De cualquier manera, el simbolito con la barra encima significa que es una media muestral, ¿sí? Media de una muestra. Y obviamente que se calcula de la misma manera, sumando los valores de la variable, pero dividido por el tamaño de la muestra.
¿sí? Acá no estamos trabajando con toda la población, estamos trabajando con una parte llamada muestra. Entonces, la media muestral se la obtiene de la misma manera, nada más que dividiendo en el tamaño de muestra, dividiendo en n minúsculo, ¿no? Fíjense que ahí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos una pequeña muestra de 5 observaciones, con los valores observados de la variable, 2, 3, 1, 0 y 4. Calculamos la media de esa muestra, nos da 5, nos da 2, y obviamente tienen que saberla interpretar, ¿no? O sea, ¿a qué llegamos con 2? Bueno, saberla interpretar. En este caso estamos hablando de que la variable significa cantidad de máquinas, o sea que en promedio 2 máquinas han recibido mantenimiento por línea. O sea, estamos sacando un promedio de máquinas. Entonces ustedes tienen que saberla interpretar de acuerdo a la variable con la que estén trabajando, ¿no? Es decir, no solamente saberla calcular, sino saberla interpretar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bueno, esta medida media aritmética tiene una serie de propiedades. Tiene una serie de propiedades interesantes, ¿no? Algunas son muy útiles, ¿sí? Fíjense que dice, una propiedad dice que la sumatoria de las desviaciones respecto a la media aritmética dan 0. Fíjense que te ha puesto un símbolo eso, sumatoria de desviaciones respecto de la media. Fíjense que lo que está entre paréntesis, y sub i barra y sub i, menos, digamos, y sub i barra, lo que está dentro del paréntesis, se lo conoce como desvío. ¿Qué es lo que es un desvío? Es la diferencia entre un valor de la variable y la media. Este es un desvío respecto de la media. Entonces, si yo sumo todos los desvíos respecto a la media, se anulan, nos dan 0. ¿Sí? Es muy fácil comprobarlo. A ver, si usted tiene como notas un 5, un 6 y un 7, vamos a suponer que tiene esas 3 notas, la nota promedio sería 6, ¿correcto? La nota promedio sería 6. Ahora, si yo tomo cada valor de la variable y los restos respecto del promedio, tendríamos los siguientes desvíos. Cuando la variable vale 5, los restos de 6, los restos del promedio, y eso me da menos 1. Eso sería un desvío. Cuando la variable vale 6, el promedio vale 6, ese desvío daría 0. Cuando la variable vale 7, el promedio vale 6, ese desvío daría 1 positivo. Bueno, si yo sumo todos esos desvíos, se anulan, dan 0. Bueno, eso ocurra, haya 3 valores o haya 1000 valores. ¿Sí? Siempre la sumatoria de las desviaciones respecto a la media se anulan, nos dan 0. Eso es una propiedad. Hay otra propiedad que habla de desviaciones al cuadrado. Y fíjense que acá dice que la sumatoria no se anula, sino que nos dan un valor mínimo. Es decir, no se anulan porque están elevadas al cuadrado. Piensen que recién teníamos desvíos negativos, nos daba menos 1 el desvío, pero al elevarlo al cuadrado pasa a ser positivo, entonces la sumatoria ya no nos va a dar 0, sino que nos van a dar un valor que se llama valor mínimo. ¿Qué significa ese valor mínimo? Bueno, que va a ser un valor más chico que sacar otro desvío con otra medida que no sea la media. Por ejemplo, no sé, la mediana, la moda. Es decir, dentro del paréntesis, en vez de ir I barra, podría ir la mediana, la moda, otra medida. Entonces, a la sumatoria que llegaría, seguramente sería un valor más grande. ¿Y para qué sirve esto? Y bueno, porque por allí se busca minimizar distancias al cuadrado. Por ejemplo, poner un depósito en un lugar que me minimice distancias que va a recorrer un camión. Y bueno, ¿cuál sería el mejor lugar? El que me diga la media aritmética. Eso me asegura distancias mínimas. ¿Sí? Entonces, bueno, podría ser una aplicación de esa propiedad. Después tenemos otras propiedades como que la media de una constante es la constante misma. La media del producto de una variable por una constante es igual al producto de la constante por la media de la variable. Y tenemos otra con la suma, ¿no? La media de una variable más una constante es igual a la media de la variable más la constante. ¿Sí? Bueno, son propiedades útiles porque por allí son aplicables. Estoy viendo si hay preguntas en el chat, aparentemente no. Bueno, un ejemplo de aplicación.
Bueno, fíjense lo siguiente. Supongan que ustedes tienen una cierta cantidad de empleados, que el sueldo promedio es $10.000. ¿Sí? En otro país, no acá, ¿no? Bueno, sueldo promedio $10.000. Y el mes que viene va a haber un aumento de un 10%. Y al gerente le interesa saber cuál va a ser el nuevo promedio después del aumento. No le interesa saber cuánto va a ganar cada uno después del aumento. Lo único que le interesa saber rápido es cuál va a ser el nuevo sueldo promedio. Entonces acá lo que puedo hacer para hacer muy rápido y hacer eficiente y responderle rápidamente al gerente, bueno, podría aplicar una propiedad que es la del producto. Entonces, ¿a qué voy a llegar? Y bueno, que la nueva media va a ser igual a la media anterior por la constante de aumento. Fíjense que ahí en el ejemplo que estoy proponiendo, la media anterior es 10.000 por la constante de aumento que sería 1,10. ¿Y por qué 1,10? Porque tomo 1 como base y 10 que es el porcentaje de aumento. Entonces, si yo a 10.000 lo multiplico por 1,10, ya obtengo el nuevo promedio incrementado el 10%. Es decir, de un solo cálculo, yo ya tengo el nuevo promedio incrementado ese 10%. Podrían haber hecho un doble cálculo, es decir, primero sacar el 10% de 10.000 y luego sumarlo, ¿sí? Pero para hacer de un solo cálculo, directamente podemos hacer que la constante es 1 punto y el porcentaje de aumento por encima. Bueno, fíjense que si lo que le interesa al gerente es el nuevo promedio, no hace falta que le aumente un 10% a cada empleado, volver a calcular la media de la nueva situación y en vez de hacer todo eso empleado por empleado, directamente aplico la propiedad de media. Lo que quería saber el gerente era el nuevo promedio, nada más. Bueno, fíjense que ahí aplicamos una propiedad. Y fíjense que en el ejemplo de abajo le propongo otro tipo de aumento. Le aumento $800 a todos. O sea, aumento una suma fija para todos igual. Entonces, ¿a qué va a ser igual el nuevo promedio ante esta situación? Bueno, fíjense que ahí estoy aplicando otra propiedad, estoy aplicando la propiedad de la suma. Entonces, el promedio anterior le sumo la constante. Entonces, si todos los valores van a crecer 800 pesos, obviamente que el nuevo promedio va a crecer de la misma forma. Por eso es que aplico la última propiedad, la de la suma. ¿Se entiende todas las propiedades? ¿Alguna aplicación de estas dos al menos? ¿Sí? ¿Se entendió? Por supuesto que si hubiera, vamos al primer ejemplo, ¿no? Si en vez de subir el salario lo bajara un 20%, supongamos que lo bajemos el salario un 20%, el nuevo salario promedio sería el mismo que el anterior, pero multiplicado por 0,80. ¿Por qué 0,80? Porque estoy bajando un 20% de la base que es 1. Entonces a 1 le resto 0,20 y me queda 0,80. Entonces la constante pasaría a ser 0,80. Yo multiplico 0,80 por la media anterior y ya me va a dar la nueva media bajado un 20%. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Entonces tengan en cuenta cuando aplican una propiedad o cuando aplican otra propiedad, ¿no? Depende de la situación. Bueno, si se entendió, seguimos. Si no, pregunten. ¿Está claro la media aritmética? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bueno, pasemos a otra medida. Pasemos a otra medida que se llama mediana. Mediana. Por supuesto que toda esta medida que estamos viendo, el software, el Excel, tiene su respectiva función que la va calculando, ¿no? En algunas coincide el nombre y en otras no. Por ejemplo, mediana, la función se llama mediana. En cambio, en la media, la función se llama promedio, ¿sí? Bueno, en general por ahí coincide, pero si no tiene algún nombre medio parecido, ¿no? Si está en español es medio parecido. La mediana es el valor central de la variable, es decir, es un valor de la variable que supera a casi el 50% de las observaciones y es superado por casi el otro 50% de las observaciones. Es decir, es justo el valor que estaría al medio, ¿sí? Obviamente, para su cálculo manual,
yo tengo que ordenar la serie, ¿sí? Y ver cómo calculo la mediana. Bueno, acá hay un procedimiento que se aplica y hay que ver si la serie es una serie par o una serie impar, ¿sí? Entonces se aplica n más 1 sobre 2, por ejemplo, para obtener la mediana. Fíjense en el ejemplo que tenemos. N más 1 sobre 2, lo que me va a dar no es la mediana. N más 1 sobre 2 me va a dar la posición o en qué orden va a estar la mediana. Sí, la mediana es parte de las medidas de posición. Seguimos viendo medidas de posición, pero la mediana también es medida de tendencia central, igual que la media aritmética, ¿sí? O sea, seguimos con medida de posición. Entonces, dije que a la serie hay que ordenarla. Entonces, si la ordenamos, fíjense que ahí la ordené 0, 1, 2, 3, 4, está ordenada. Al aplicar la formulita, lo que obtengo es la posición donde va a estar la mediana. Fíjense que al aplicar la fórmula, 5 más 1 sobre 2, 5 es la cantidad de observaciones, en este caso tengo 5 empleados, 5 observaciones, más 1 sobre 2 me da tercera posición. Bueno, eso significa que la mediana va a estar en la tercera posición, luego de ordenar la serie. Fíjense que en la tercera posición está el 2, hay un 2, entonces la mediana en este ejemplo sería 2. Ahora, ¿cómo interpretamos el 2? Decimos el valor central es 2, no tiene una interpretación muy clara al decir esa definición teórica de mediana. Está claro que es el valor central. Ahora, para que quede más clara la interpretación, siempre se hace referencia al 50% por encima y al 50% por debajo, ¿sí? De esa forma se interpreta más fácilmente. Yo acá podría decir que casi la mitad de los empleados tienen menos de 2 hijos y casi la otra mitad de los empleados tiene más de 2 hijos, ¿sí? Es mucho más claro que decir la cantidad de hijos centrales 2. ¿Se entiende? Entonces, siempre que interprete mediana, háganlo con ese 50% para arriba o para abajo, ¿no? Si estamos trabajando con la nota de los alumnos, yo podría decir casi el 50% del curso sacó menos de 6, casi el 50% del curso sacó más de 6, si estuviéramos trabajando con la mediana, ¿sí? Entonces, siempre hay referencia a ese porcentaje por encima y por debajo. Y recuerden que manualmente deberían ordenar la serie, obviamente que los software lo hacen solo, ¿no? Si usted aplica el Excel, seguramente el Excel le va a devolver el resultado definitivo. No hace falta que ordene la serie, ¿sí? El Excel solito hace el cálculo y ordena la serie. Bueno, le da el resultado en definitiva, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Cuando la serie es impar, hay un solo valor central. Y fíjense en que ese valor cumple con lo que decía la definición. Porque en este ejemplo, fíjense, si yo tomo el valor 2, ¿a cuántos valores supera el 2? Está superando a 2 valores. Y 2 en 5 es casi el 50%, un poco menos, ¿sí? Y fíjense que por encima del 2 también hay 2 valores. Y 2 en 5 es casi el 50%, un poco menos. Por eso es la definición, ¿no? Es el valor que está justo al medio, es superado por casi el 50% de los datos y supera a casi el otro 50%. ¿Se entiende? Es el único valor que cumple eso. Ahora, si la serie es par, fíjense que yo acá en el ejemplo le agrego un valor más, agrego una sexta observación, un 4, lo ordeno. Al tener 6 valores, al tener un conjunto par de valores, ya no hay un solo valor central. No hay un único valor central. Siempre va a haber 2 valores centrales. Cuando tenemos estas situaciones, se suele tomar como mediana el valor promedio de los 2 valores centrales. Fíjense que en este caso, está claro que los 2 valores centrales son 2 y 3. Obviamente que el valor promedio es 2,5, entonces tomo como mediana 2,5 y se interpreta de la misma manera. Debajo de ese valor está casi el 50% de los datos y encima de ese valor está casi el 50% de los datos. ¿Está claro? Siempre va a haber 2 valores centrales. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo nos damos cuenta cuando son más valores? Porque acá son poquitos valores y nos damos cuenta a simple vista cuáles son los 2 centrales. Bueno, tengan en cuenta que si fueran 100 valores,
Los dos centrales seguramente van a ser los que están en la posición 50 y 51. O sea, la mitad y el siguiente. Los que están en la posición 50 y 51 serían los dos centrales. Obviamente que usted debería tener la serie ordenada y ver cuáles son esos dos valores que están en la posición 50 y 51, sacarán el promedio y de esa manera obtendrán la mediana en esta situación. ¿Sí? Vamos a la tercera y terminamos con moda. Hoy vamos a ver hasta moda, así no los confundo demasiado con muchas medidas de golpe. ¿Sí? La clase que viene vamos a terminar de ver seguramente medida descriptiva. ¿Sí? Hoy vamos a terminar con alguna medida más. Vamos a la moda. La moda es el valor más frecuente de la variable. Es el valor que más veces se repite de la variable. El de mayor frecuencia. Obviamente que para calcular la moda tenemos que tener la serie, no importa si está ordenado o no, pero vamos a tener que contabilizar cuál es el valor más repetido. Si lo tenemos que hacer manualmente, no hay otra manera. Es decir, empezar a contabilizar cuál es el valor más repetido. Bueno, la moda la vamos a llamar M sub D, M sub O, la suelen llamar a algunos, moda. Recuerden que la mediana es M sub E, para diferenciarla, ¿no? Moda sería M sub O M sub D. Y es el valor de la variable, por eso dice igual a YJ, porque es un valor de la variable. No es un valor de la frecuencia, es un valor de la variable. Entonces, bueno, vemos cuál es el valor de la variable más repetido. En este ejemplo 2, es el valor que más aparece. Entonces, la interpretación sería que 2 es la cantidad de libros más frecuente según el ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo de que hay una biblioteca, hay 20 personas que retiran libros, y los valores de la variable significa cantidad de libros que retiran estas personas. Bueno, aparentemente, el que más se presenta es 2. Entonces, la cantidad de libros más frecuente que se retiran es 2. Esa sería la interpretación. Cuidado, que muchas veces los alumnos confunden la interpretación y dicen rápidamente 2 es la mayoría del libro que más retiran. O sea, hablan de moda como si fuera mayoría. Cuidado que la moda no siempre es mayoría. A veces puede serlo, pero no siempre. En este ejemplo, evidentemente, no es mayoría. Porque si se fijan, hay 20 personas, ¿y cuántas retiraron 2 libros? Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas en 20 no es mayoría. ¿Sí? Entonces, no siempre digan como moda y a la hora de interpretar hablen de mayoría. La mayoría retira 2. No, no es cierto. La mayoría no retira 2. Un gran número de personas retira 2. Es muy frecuente que retiren 2, pero en este caso no es mayoría. Para ser mayoría, tiene que ser mitad más 1. Entonces, si yo tengo 20 personas, seguramente se puede hablar de mayoría de 11 en adelante. Si 11 personas retiraran 2 libros, o 12 personas retiraran 2 libros, o 13 personas retiraran 2 libros, sí yo podría decir la mayoría retira 2 libros. Entonces, con esto lo quiero decir que tengan cuidado, no siempre expresen la moda como una mayoría. Puede serlo o no. ¿Sí? Significa que es muy frecuente, no significa siempre mayoría. Cuidado. ¿Se entiende la aclaración? Bueno, acá hago un parate para comparar estas 3 medidas que acabamos de ver. Recuerden que estas 3 medidas que acabamos de ver, media aritmética, mediana y moda, pertenecen a medidas de posición y también son conocidas estas 3 como medidas de tendencia central. Ya de luego vamos a continuar con otras de posición, pero que no son de tendencia central. Entonces acabamos de ver 3 medidas y yo le planteo el siguiente ejemplo. Analicen el ejemplo que le estoy planteando, ¿no? A ver, tengo 5 empleados, una pequeña pyme, 5 de ustedes son mis empleados, 5 alumnos, trabajan en esa pyme, y yo les pago 50.000 a uno,
50.000 a otro, 51.000 a otro, 49.000 a otro, y a uno le pago 300.000. Y resulta que ustedes me hacen un piquete, se quejan, me dicen, los sueldos están muy bajos, usted nos paga poco, y yo les digo, para defenderme, y yo agarro y le digo, ¿cómo poco? Si en promedio le estoy pagando, bueno, habría que sacar el promedio, ¿no? Dije 300.000, dije 2 veces 50.000, son 400.000, dije 49.000, 51.000, estamos hablando de 500.000 más o menos. Entonces, si saco el promedio, me daría algo así como 100.000. ¿Sí? Ustedes sacan el promedio de todos los salarios, dividen en 5, y le daría algo así como 100.000. Entonces yo agarro y le digo, no sé de qué se quejan si yo en promedio le estoy pagando 100.000 pesos. ¿Qué dirían ustedes? Pregunto. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Estoy siendo justo? A ver, ¿alguna opinión? Es verdad, pero no justo. Es verdad, pero injusto. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que no estoy mintiendo, ¿sí? Porque estoy diciendo la verdad, estoy usando el promedio, porque a lo mejor a mí me conviene usar el promedio. A ustedes como empleados, si tuvieran que representar esa situación, seguramente usarían la mediana o la moda. Porque si calculan la mediana, ordenarían la serie y el valor central seguramente sería 50.000. Y si calcularían la moda, el valor más repetido es 50.000. Entonces ustedes para quejarse dirían, no, escúcheme, jefecito, acá muchos ganan 50.000. La mitad o casi la mitad gana 50.000. Entonces, con esto le quiero decir que a veces interpreta mejor a un conjunto de datos una medida u otra. ¿Sí? No siempre la misma medida es la mejor. ¿Sí? Si muestra un gráfico de torta, se demuestra. No sé si necesariamente con un gráfico de torta, porque el gráfico de torta va a mostrar porcentajes, ¿sí? Estamos hablando de que cuando uno quiere mostrar cantidades es mejor los gráficos de columnas, pero bueno, en un gráfico de torta obviamente va a quedar claro los porcentajes también, ¿sí? Esto estoy aclarando ahora porque hay alumnos que por el chat me van dando alguna sugerencia, ¿no? Alguna alternativa, alguna interpretación. Con esto no quiero decir que depende de la situación, por allí es más útil una medida u otra, o interpreta mejor a una medida que otra, ¿no? La media generalmente es representativa, pero siempre cuando los datos estén bastante agrupaditos, es decir, cuando no haya tanta dispersión. Fíjense que en este ejemplo que yo le propuse, la gran mayoría de los valores están bastante concentrados, alrededor de 50.000 pesos, pero hay un solo valor muy extremo, que se lo llama valor extremo, que está muy alejado del resto, y ese valor extremo afecta el promedio, es decir, me lo desplaza el promedio. En este caso me lo desplazó para arriba, podría ser al revés, ¿no? Yo podría tener 4 empleados muy bien pagos y un solo empleado mal pago, y ese salario bajo me estaría desplazando el promedio para abajo, o sea, podría pasar al revés, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que el valor extremo o los valores extremos afectan el promedio y lo desplazan. O sea que la media es una medida que, si bien es representativa, es muy representativa cuando los datos están bien agrupaditos, más concentrados. Cuando crece la dispersión, no es tan representativa la media. Por eso más adelante, en la clase que viene, vamos a ver medidas de dispersión. No basta con la medida de posición. También tenemos que saber la dispersión que hay en los datos. Bueno, eso lo vamos a ver con medida de dispersión. Entonces, en estas situaciones, la mediana es una medida que no está tan afectada por valores extremos. Fíjense en que yo calculo la mediana y me da 50. Me sigue dando cercano a los valores concentrados de la mayoría. O sea que ese valor extremo no afectó demasiado a la mediana, ¿sí? O a la moda. ¿Está claro? Entonces tengan en cuenta esto para ver cuándo usan una medida o cuándo conviene utilizar otra, ¿sí?
Bueno, para terminar de ver medida de posición, esto sí ya lo vamos a ver en la clase que viene, vamos a terminar de ver con unas medidas que se llaman cuantiles o fractiles, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Con eso terminaríamos medidas de posición, ¿sí? Con los cuantiles o fractiles. Eso lo vamos a arrancar viendo la semana que viene. Yo le voy a subir alguna publicación del tema visto hoy para que sigan estudiando. Si pueden conseguir el libro, bienvenido sea, mucho mejor. Así tienen para trabajar, para aprender, para aplicar Excel, ¿no? El que no tenga la posibilidad de contar con el libro, no lo quiera comprar, no quiere invertir en el libro, bueno, hay alternativas, vaya a una biblioteca, busque libros, busque temas, haga ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Dudas por el foro? ¿Sí? Si hay dudas ahora, me preguntan ahora por el chat, al menos hoy, ¿sí? Si tienen dudas o inquietudes, me las hacen en el chat. Si no, los voy liberando por hoy. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Me quedo acá.